Vamos a dibujar qué estábamos haciendo ayer. Y generalmente en estas cosas igual sabe ver un poco de confusión, se puede decir. Por ejemplo, hoy vamos a practicar un poco más. Vamos a hacer primero, vamos a tener tres componentes. Se puede decir un componente raíz. En el HTML va a estar el router outlet que ayer hemos visto. Y lo que quiere decir esto en el caso de la navegación, este sería el componente que va a navegar o va a manejar esta navegación, se puede decir. En este caso ayer hemos hecho este ejemplo, ¿no? Tenemos el app component. En ese componente he puesto el router outlet, ¿no? En su HTML. Entonces los demás componentes que están en el mismo módulo, se puede decir, todos estos están en el mismo módulo. Todos esos cuatro componentes que voy a tener están en el mismo módulo, se puede decir esto view 1, esto lo puedo llamar view 2, esto se puede llamar view 3. Están dentro del mismo módulo declarado, ¿no? Entonces, por eso les decía ayer, estamos haciendo una navegación por componentes, pero en este caso, un componente, en este caso, el principal se puede decir, ese tiene dentro de su HTML el router outlet. Entonces, en ahí se va a hacer la navegación, es decir, que estos componentes se van a cargar dentro de el HTML del app component, se puede decir. Eso hay que distinguirlo. Ahora, si yo colocara un router outlet, pero dentro del HTML del component view 1, en este caso sería aquí router outlet, se puede decir ya tendría una subnavegación, pero dentro de este componente view 1, ¿no? Para eso, para que tenga una subnavegación, es decir, entrar al componente view 1 y tener o hacer una navegación utilizando o estando dentro de su HTML, tenemos que definir aquí otro archivo de ruta, se puede decir, para que podamos hacer esa subnavegación. Es decir, aquí podemos incluso crear más componentes, nuestro módulo puede tener más componentes aquí. Y estos dos últimos, puede ser el 6 y el 7. Estos dos últimos pueden funcionar directamente dentro del router outlet que tiene la vista 1, se puede decir. Entonces, esto igual hay que diferenciarlo, se puede decir, porque en un proyecto Angular podemos tener, en sí vamos a tener varios router outlets, ¿no? En sí podemos tener unos 3 o unos 4, depende de cómo esté dividido el proyecto. Primero, para mostrar el login, para mostrar el dashboard, puede ser un router outlet. Después, al entrar al dashboard, podemos tener un menú y dentro de ese menú se puede mostrar otras vistas, es decir, a ver, aquí lo vamos a dibujar. Generalmente una aplicación es de esta forma, ¿no? Tenemos un login que se muestra la pantalla entera, después tenemos, al hacer login, entramos a un dashboard y este dashboard que tiene aquí adentro es grande y aquí adentro tiene una subnavegación, se puede decir, ¿no? Aquí adentro se muestra y aquí adentro se tiene un menú, se puede decir, un menú al costado izquierdo, un side nav, y aquí adentro renderizamos otras vistas, subvistas se puede decir, ¿no? Aquí puede ver otra subvista, por ejemplo, puede ver aquí user, después puede ver reports, etcétera, ¿no? N vistas puede verse de acuerdo al módulo o de acuerdo al menú que tenemos aquí. Entonces, esto puede ser un router outlet, en sí va a ser un router outlet, navegación, y dentro del dashboard vamos a tener otra subnavegación a partir de un menú, ¿no? De un menú queremos que navegue dentro de esta parte, ¿no? Esto sería el router outlet, pero ya dándole un poco más de estilo, se puede decir. Y al momento de hacer clic cambiamos de vista, etcétera, ¿no? Y cargamos el componente de user, descargamos el componente de reports, etcétera, ¿no? Podemos simular esta estructura para mostrar esto de navegación por componentes primero y después ya vamos a entrar a lo mismo, pero en el segundo caso vamos a separar esto. Esto va a ser un módulo, por ejemplo, esto va a ser un módulo, después vamos a tener otro módulo aquí. Vamos a hacer una navegación por módulos, se puede decir. Entonces también ayer les estaba indicando que esta navegación por componentes se puede hacer generalmente cuando un proyecto es pequeño, porque estos componentes al estar declarados en un solo módulo se están cargando por detrás, como les decía, ¿no? En la vista del navegador. Entonces si aquí tengo 100 componentes, aunque esté haciendo routing con uno por uno, no esté mostrando en el navegador, por detrás se está cargando los 100 componentes, ¿no? Eso quiero decir. Entonces esa navegación por componentes no es aconsejable para proyectos grandes, se puede decir, solo para proyectos pequeños. Entonces haremos un ejemplo un poco más complejo de navegación por componentes, se puede decir, y después ya entramos a navegación por módulos. Tengo ya un proyecto en blanco, de nuevo en Angular. Voy a borrar todo el HTML, voy a colocar un párrafo, voy a colocar aquí Angular. Y ahora vamos a empezar con la creación de los componentes. Primero, vamos a tratar de simular esto. Primero, dos rutas raíz, se puede decir, uno login y otro dashboard. Y dentro del dashboard voy a tener más subrutas, se puede decir, ¿no? Entonces hagamos eso.
y después vamos a hacer la configuración del archivo de navegación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero vamos a crear los componentes, vamos a tratar de agruparlo por carpetas y después ya entramos a la parte de la configuración de rutas. Aquí también quería indicar antes que me pase esto. Por defecto Angular, cuando utilizamos Angular CLI, crea este archivo app-routing.module y esto les decía que solamente es la configuración de rutas de nuestro proyecto raíz del for root y separado en un módulo aparte, ¿no? Esto se hace cuando vamos a tener aquí, por ejemplo, vamos a tener uno, por ejemplo, podemos tener esto, ¿no? Vamos a tener una ruta, aquí dos rutas, 3 4 5 6 podemos tener n. Y en estos casos, cuando tenemos varias rutas, es bueno separar así en un módulo, separarlo, la parte del router módulo, nada más con su configuración de ruta, se puede decir, y esto importarlo en el app módulo, como está en este momento. Pero en caso que tengamos un proyecto corto, se puede ser un archivo de rutas que no tenga muchas líneas de código, podemos unificar esto. Y esto sería de la siguiente manera. Vamos a tener lo mismo aquí. Solamente vamos a jalar esto, router module.forRoot y su constante de rutas directamente al app module, ¿no? Y también tenemos que jalar esta constante de rutas. Dos cosas tenemos que jalar. Esto, todo esto y la constante de rutas. Y después podemos eliminar incluso este archivo que está separando, ¿no? Es decir, hacer esto, ¿no? En vez de app routing aquí lo borro, importo router module entero con for root y después la constante de rutas que sería esto, ¿no? Una array, incluso puede ver una sola navegación, etcétera, ¿no? Y esto lo puedo colocar aquí. Y después ya puedo eliminar este app routing module, ¿no? Que ha creado Angular CLI. Es decir, de esta forma, ¿no? Importando el router module, que siempre se lo hace cuando manejemos navegación. Esto se lo hace la raíz del proyecto en Angular y cuando es navegación secundaria, como en este caso, ya lo vamos a colocar esto for child, les decía, ¿no? Ayer. En este caso va a ser for child. En este caso está fallando, pero va a ser así, for child. Navegación o configuración de navegación para componentes de hijos, se puede decir. Entonces, en caso que queramos unificar, sería esto, copiar todo esto, Angular module o router module y dándole la configuración de rutas, ¿no? Eso sería en caso que queramos separar. Entonces vamos a empezar creando los componentes. Primero sería un login, después un dashboard. Voy a generarlo con el Angular Generator de StackList. En este caso primero sería component. Lo voy a generar aquí login. Le doy enter. Después sería lo mismo, pero en este caso va a ser el dashboard. O incluso home lo puedo colocar. Lo colocaré dashboard. Y ahora otros dos componentes más para la subnavegación, se puede decir, ¿no? Tenemos vistas o navegación general, primero login y dashboard. Después de hacer el login nos lleva al dashboard cuando el usuario se loguea y después dentro del dashboard va a entrar o va a estar la subnavegación, se puede decir, ¿no? Aquí va a estar cuando entremos al dashboard y después vamos a tener una subnavegación que navegue a user o view 1, view 2, etcétera, ¿no? Dentro de aquí, de esta parte. Entonces estamos haciendo eso. Entonces aquí ya tengo dashboard, login, ahora tres componentes más o dos componentes más. Angular Generator Component y le diré para distinguir view 1, view 1 y view 2. View 2 y ya tengo, ¿no? Y para más o menos tener un buen orden de carpetas, se puede decir, como sé que estas dos vistas, view 1 y view 2, van a renderizarse dentro de dashboard, dentro del router module o router outlet de dashboard, que enseguida lo vamos a configurar. Lo voy a jalar aquí dentro de dashboard para que nos demos cuenta, ¿no? Un poco a nivel de carpeta se puede decir un poco más fácil, de forma más sencilla, ¿no? Entonces en este caso tengo la vista general de dashboard, tengo la vista general de login y dentro de dashboard voy a tener otra subnavegación, se puede decir, con dos componentes, ¿no? Eso queremos decir con este orden de carpetas. Entonces ahora nos faltaría configurar nuestro app routing.module, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Primero, antes de configurar esto, vamos a verificar el app module. No tenemos los componentes importados aquí, así que va a fallar esto, ¿no? Entonces hay que verificar esto. Y esto siempre en el examen igual les puede tomar tiempo, incluso si se olvidan, ¿no? Tienen que meterse en la cabeza que cuando hacen proyectos en Angular, una directiva, un componente, un pipe
siempre va a ir dentro de un módulo, se puede decir. Entonces aquí voy a empezar importando primero el login component. Como estamos haciendo navegación por componentes, todos estos componentes tienen que estar dentro de un módulo, ¿no? Login component, después vendría el dashboard component, después vendría el view 1 y el view 2, ¿no? View 1 component, después vendría el view 2 component, y con eso ya no tendría que preocuparme en la compilación, ¿no? Para que no falle. Ya, ahora vamos al archivo de app routing module y ya podemos configurar. Entonces lo que estábamos haciendo ayer, ¿no? Esto, como esta constante de ruta está para el for root, para las raíces del proyecto, esto sería la navegación general que se va a hacer, ¿no? Y esta navegación general va a partir del app, o va a estar ese router outlet principal en el componente raíz que carga la aplicación, que sería app component, ¿no? Entonces en este app component voy a colocar el router outlet, que sería la navegación principal, y se escribe de esa forma, ¿no? Router outlet, le doy enter y ya tengo. Entonces con esto ya le estoy diciendo que va a haber una navegación principal, ¿no? Desde el componente raíz que Angular está mostrando, se puede decir, en la aplicación. Y esa configuración es el for root, ¿no? Si este for root lo colocan en otro, vas a reconocer eso, va a ser la navegación principal. Entonces aquí ya le estamos haciendo la navegación principal y con la configuración que yo le estoy enviando. En este caso, router outlet está bien. Aquí me dice que no es un elemento conocido, ¿no? En este caso no estás reconociendo el router module, está fallando el router outlet porque es parte del router module de Angular. Porque si recuerdan, lo he borrado, ¿no? Para mostrar la minificación de archivos, se puede decir. Entonces solo para esto tengo que volver a importar este app routing module en el app module, ¿no? Sería en esta parte, en la parte de imports, donde ya hemos quedado que solamente entra la parte de módulos, ¿no? En imports. Sería router, en este caso se llama app routing module, ¿no? App routing module. Cuando creemos otro archivo de rutas, vamos a llamarlo ya, por ejemplo, home routing module o dashboard routing module, etcétera, ¿no? Por ahora estamos haciendo así, ya está corriendo como pueden ver aquí. Entonces se va a renderizar dentro del componente raíz, se puede decir. Ahora vamos a configurar eso. Entonces esto iría para la raíz primero, ¿no? Entonces le digo para la raíz, para el path que diga login, le voy a decir vas a mostrar el componente. Aquí le digo component, se va a mostrar el component login component, ¿no? Y les tiene que sugerir. Entonces ya tenemos una navegación, se puede decir, en la parte de la raíz del proyecto. Y otra navegación en la parte de la raíz del proyecto sería el dashboard, ¿no? Una vez que se loguee el usuario, le digo que nos lleve a dashboard. Y le digo aquí que me renderice el componente dashboard component, ¿no? Ya, está de esta forma. Ahora les hablaba de una subnavegación. Esta subnavegación se va a hacer dentro del dashboard component, ¿no? Se puede decir. Cuando se renderice el dashboard component, como se puede ver aquí, dentro de esto quiero que haga una subnavegación con otros componentes que yo he creado, ¿no? Entonces, otro router outlet tendría que venir en la parte de dashboard, en la parte de su HTML. Entonces, para esto voy a ir a dashboard y ya lo voy a definir aquí. Le voy a decir otro router outlet, ¿no? Ya estamos haciendo dos navegaciones. Router outlet. Le doy clic y lo voy a distinguir esto, lo voy a insertar dentro de un div para distinguir las vistas que estamos haciendo, ¿no? Aquí le voy a dar style, lo que siempre hacemos, border, los píxeles sólido, que esto que sea green, está bien, hasta ahí. Y en el app principal, en el app component, voy a hacer lo mismo, pero esto lo voy a insertar con otro color, ¿no? Va a ser igual un div. Y lo voy a insertar con otro color que diga border, los píxeles sólido y rojo, ¿no? Con eso ya lo vamos a distinguir. Entonces en este momento con color rojo está el app component principal, y cuando entremos a dashboard ya lo va a pintar de color green, ¿no? Y ahí vamos a hacer otra navegación. Incluso lo puedo pintar esta parte con otro color para demostrar en dónde está haciendo la navegación. Pero primero hasta esta parte. Ahora vamos a configurar la ruta o la subnavegación, se puede decir, dentro de dashboard.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a hacerlo en el mismo archivo app routing module. Le voy a dar coma y aquí vamos a ver qué nos sugiere, ¿no? Aquí podemos ver un archivo children. Este nos sirve y nos dice que este componente va a tener una subnavegación y este children indica los hijos, ¿no? O las rutas niños se puede decir. Entonces doy clic a children y esto sería otro array. Y aquí entraría prácticamente la misma sintaxis que estamos haciendo para la raíz, pero dentro de este array de children sería lo mismo, ¿no? Entonces aquí le digo, esto ya sería una subnavegación dentro de dashboard component, dentro de su HTML, desde ahí a partir, dentro de su router o thread propio. Y aquí es la misma sintaxis, le digo el path y le digo entonces, el path ya empieza directo, ¿no? Desde la raíz localhost, etcétera, dashboard y después aquí le digo otro path, entonces en la URL se va a colocar slash y el nombre que yo voy a colocar aquí, ¿no? De rutas children se puede decir. Aquí según lo que yo coloque se va a armar automáticamente esa parte. Entonces aquí le digo dashboard, aquí cuando vaya view 1, después de dashboard, que es donde dice el componente view 1 component, ¿no? Eso sería mi primera subruta y la segunda subruta. Le voy a decir igual path y cuando vaya a view 2, que es donde dice el componente view 2, ¿no? View 2 component. Y con eso ya estaría prácticamente terminado, se puede decir. Aunque nos faltarían botones para hacer la navegación, pero ya podemos probarlo directamente con escribiendo en la URL, ¿no? En este caso de stack list. Entonces aquí no podemos ver nada por ahora. Primero vamos a hacer la prueba de login. Le digo login, voy a refrescar. Y tiene que mostrar el componente login, ¿no? A partir de las raíces. En este caso, en las raíces del proyecto está cargando login. Después, cuando el usuario se logue, va a entrar a dashboard, ¿no? Dashboard. Una vez que se logue, el usuario va a ir a la vista de dashboard y aquí ya tenemos, ya lo hemos separado, ¿no? Con color verde está la parte de dashboard. Ahora dentro de dashboard, cuando ya estemos logueados, acabamos de mostrar estas dos vistas generales. Dentro de dashboard tenemos una subnavegación, como les decía. Y ahora vamos a probar esta parte. Entonces sería dashboard y la ruta niño o la ruta children primero sería view 1, ¿no? Le voy a dar, voy a refrescar. Y dentro de dashboard, como pueden ver aquí, ya muestra view 1, ¿no? El componente view 1 y sería una subnavegación. A la vista 2 se va a refrescar y ya sería otra subnavegación, ¿no? Dentro de dashboard. Entonces ya tenemos funcionando correctamente y esto sería, generalmente les decía, para proyectos pequeños se aconseja tener esto, ¿no? Porque si esto crece no sería tan bueno tenerlo de esta forma, ¿no? Componentes, navegación por componentes, pero tener varios componentes dentro de un solo módulo, ¿no? En este caso, dentro del app módulo tenemos 5 componentes. Puede ser aceptable esto. Pero cuando ya sobrepase eso, no es aconsejable hacer una navegación por componentes. Hay que hacer una navegación por módulos, como lo vamos a avanzar enseguida. Entonces aquí lo voy a dejar hasta donde está corriendo bien. Y sería hasta esta parte, ¿no? Ya. Primero hasta aquí avanzaremos. Vamos a completar después con botones más. Y después de eso vamos a avanzar navegación por módulos y con eso ya vamos a tener gran parte de esto de router, navegación y routing en Angular, ¿no? Entonces, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, por ahora no está tan complicado. He tratado de explicarles con calma más cómo estamos manejando. Ya tenemos dos router outer, como han podido ver, y primero para la ruta, para la navegación principal se puede decir, después para una navegación secundaria, ¿no? Dentro de, en este caso, dentro de dashboard. A partir de dashboard tenemos una subnavegación. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Se va a navegar aquí, este componente se carga y este se carga después, etcétera, ¿no? Estamos haciendo esto. Y esto sería navegación raíz, lo podemos llamar. Entonces acabamos de hacer eso. Ahora vamos a pasar a navegación por módulos. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero navegando a través de los módulos, se puede decir. Ya no vamos a hacer una navegación por componentes como
acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo va a ser la navegación por módulos? Aquí ya vamos a cargar primero el login module, que puede tener n componentes, y después vamos a cargar el dashboard module, igual que puede tener n componentes, ¿no? Entonces ya vamos a cargar en la vista, en su router outlet del app component, un módulo entero se puede decir, components. Entonces vamos a cargar aquí con un módulo entero, y después cuando naveguemos a dashboard vamos a cargar un módulo entero, ¿no? Y cuando vayamos a dashboard, cuando estemos en la vista de dashboard, vamos a cargar dos vistas. Uno va a ser el view 1 module, y el segundo va a ser el view 2 module, ¿no? View 2 module. Entonces voy a cargar dos, o vamos a cargar dos módulos, ¿no? En esta vista, cuando estemos en la vista de dashboard, vamos a cargar un módulo entero y después vamos a cargar un módulo entero. La ventaja de esto es que si cada módulo tiene 10 componentes o 20 componentes, si cargo el login module se cargan 20 componentes. Y después si cargo el dashboard module se cargan otros 20 componentes. Pero al momento de cambiar entre vistas, se puede decir, los componentes se destruyen, ¿no? Al cargar otra vista o otro módulo, el anterior módulo se destruye. Entonces no hacemos una sobrecarga, se puede decir, de componentes. En este caso, si este tuviera 50 y este 50, no cargamos 100, ¿no? Aquí cargamos 50, se destruyen 50. Cargamos 50 y se destruyen 50, se puede decir de esa forma. Y en Dashboard Module va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a cargar otros dos submódulos, que serían View 1 Module y View 2 Module, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora esto. Y esto ya es muy diferente a lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? En un módulo hemos cargado varios componentes y hemos hecho la navegación dentro de eso mismo, se puede decir. Ahora es diferente, ¿no? Dentro de puro módulos vamos a cargar módulos, etcétera, ¿no? Vamos a navegar entre módulos, se puede decir. Entonces vamos a hacer esto. Para esto, a ver, vamos a View 1, View 2, Dashboard. Voy a modificarlo aquí mismo. Primero el routing, el app routing module, lo voy a dejar como estaba al comienzo. Como ya lo tenemos esto en el commit, entonces igual lo pueden ver, ¿no? Directamente cuando vayan a su commit y quieran repasar la parte de navegación por componentes, pueden ver, ¿no? Lo que hemos hecho. Entonces esto lo voy a dejar desde cero, se puede decir, de esa forma. Después HTML se queda, sigue con el router outlet, el navegador o el enrutador principal. Después login es un componente, no afecta nada. Dashboard igual es un componente. View igual view 1, view 2 son componentes, ¿no? Entonces hasta esa parte lo vamos a dejar. Solo he borrado esta configuración, ¿no? Del router, de la constante de ruta, se puede decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Primero vamos a empezar a navegar en dashboard y login. Ahora, para navegar entre estos dos, les decía que cada uno tiene que ser un módulo. Entonces vamos a convertir al módulo cada una de estas vistas, se puede decir. Entonces aquí voy a dar clic derecho, voy a ir a Angular Generator y aquí tenemos módulo, ¿no? Doy clic a módulo y mi primer módulo se va a llamar dashboard, ¿no? Le voy a colocar aquí dashboard, doy enter y ya tengo dashboard. Lo voy a sacar la raíz de esto en la carpeta de dashboard, y el otro que ha generado Angular o StackBlitz lo voy a borrar y quedaría de esta forma, ¿no? En resumen, solo he creado este dashboard.module.ts. Primero vamos a empezar con esto entonces. Entonces aquí ya tengo dashboard module, y como son un módulos, es casi como estuviéramos haciendo este app module, ¿no? App module, y tiene que tener su app routing module. Eso podemos manejarlo de forma separada o de forma minificada en el mismo archivo, se puede decir. Entonces para empezar de forma minificada lo vamos a manejar esto. Entonces esto, en este caso, este dashboard module es una agrupación de varios componentes, ¿no? Y le tenemos que decir en su constante de rutas qué componente queremos renderizar cuando naveguemos a este módulo. Porque este módulo puede tener 100 componentes y le tenemos que decir, cuando vayas a este módulo, renderízamelo este componente como componente principal, se puede decir, de la vista. Entonces vamos a hacer eso. Y lo vamos a hacer de forma minificada, se puede decir. Este router se importa de Angular Router, claro, a ver, routers. Voy a escribir con S. Routers de Angular Router, ¿no? Se importa. Ya tengo la constante de rutas. Ahora aquí le voy a pasar el router module.
en la parte de imports. En este caso sería así, router de Angular Router, le digo punto, a ver, vamos a verificar esto, es router module, ¿no? Directamente tengo que escribir router module aquí, router module de Angular Router, aquí le digo punto. Y aquí lo que les decía, la navegación principal la configuración de la navegación principal de la aplicación es for root para las AIs y el for child es para las navegaciones secundarias, se puede decir. Entonces aquí tenemos que usar for child, ya no tendremos que usar el for root, ¿no? Y a este for child le paso un array de rutas, de mi configuración de rutas, iría dentro de eso, ya no tengo error, ¿no? Entonces aquí ya estamos convirtiendo ya estamos haciendo este dashboard, que era un dashboard component al principio. Ahora ya tengo un módulo de dashboard que se llama dashboard, y puede agrupar 100 componentes, 30, etcétera. Pero aquí le tenemos que decir cuál va a ser el componente raíz que se va a renderizar al ir a este módulo. Eso tenemos que configurarlo ahora. Entonces para eso una navegación se puede decir básica. Aquí le voy a decir path, sería lo mismo, esto iría entre llaves, le digo path. Y ahora ya no le coloco rutas, puedo colocarlo también, pero en este caso cuando yo navegue este módulo, lo puedo colocar de forma vacía, con cadena vacía. Eso va a detectar cuando este módulo se cargue, se va a cargar este path, ¿no? Es como un path raíz cuando se cargue este módulo, ¿no? Es decir, cuando vayamos a este módulo sin un path especial, etcétera, cuando vayamos a este módulo se va a cargar lo siguiente. En este caso le vamos a decir el componente. Cuando naveguemos a este módulo o cuando carguemos este módulo, quiero que se cargue dashboard component, le voy a decir dashboard component. Aquí le puedo decir cualquier componente hijo que tenga, pero enseguida vamos a ver esto. Primero lo estoy diciendo, cuando navegue este módulo, que me lo cargue este componente por default, le podemos decir, con este path que estamos haciendo, ¿no? Por eso estamos colocando el for child. Entonces con esto ya tendría la parte de dashboard configurada como módulo, navegación por módulo. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el login. Y después ya vamos a probar primero esas dos vistas con navegación por módulos y después vamos a complementar estos dos más. Entonces, primero el login, ¿no? Ahora le voy a dar clic derecho a la carpeta de login, le digo Angular Generator y módulo, ¿no? En este caso se va a llamar directamente login nada más y por defecto lo va a colocar login.module, ¿no? Esto lo saco a la carpeta login original, se puede decir, y el otro es el que ha creado en este momento, lo voy a borrar eso. Y tengo lo mismo que en dashboard, tengo un componente, en este caso el componente por default que se va a mostrar, se puede decir, y el login module, ¿no? Que puede agrupar 100 componentes, etcétera, ¿no? Entonces en este caso va a ser lo mismo que hemos hecho en esta parte, una constante de rutas que sea de tipo router, ¿no? Aquí voy a escribir una constante de routes que sea de tipo routes de Angular Router, ¿no? Routes de Angular Router que sea igual a un array. Sería esto. Ahora me faltaría lo mismo, ¿no? De dashboard, el router module. Aquí le voy a decir router module punto, en este caso no es navegación principal, es navegación secundaria. Sería for child y aquí le mando mi configuración de routers, ¿no? Routers. Y lo que me faltaría aquí decirle qué componente por default se va a renderizar cuando naveguemos este módulo, ¿no? Entonces digo el path lo puedo dejar en vacío, así para no estar escribiendo en el navegador. Y después le digo cuando vayas a este módulo por defecto renderízamelo el componente dashboard, en este caso sería login, ¿no? Login component. Y con eso ya tendría la configuración por módulos en sí. Dashboard ya es un módulo con su configuración de rutas, se puede decir. Y después tengo el login igual que ya es un módulo y con su configuración de rutas, ¿no? Entonces, hasta esa parte ahora nos faltaría configurar el app routing module principal y esto ya se hace de una forma diferente. A ver, vamos a hacer eso. Ahora vamos a hacer una navegación por módulos, ¿no? Hemos convertido estos login en módulo y dashboard en módulo. Ahora tenemos que navegar desde el app component raíz, pero directamente a los módulos, ¿no? Y eso es una configuración diferente, les decía. Entonces, primero el path. El path no va a variar. Aquí es un JSON.
le digo path, y esto no va a variar, le podemos colocar el nombre que queramos, ¿no? En este caso login, y en esta parte va a variar, aquí es el load children se llama. Esto en las versiones de Angular 4, Angular 5, etcétera, y otras versiones, era diferente la sintaxis. A partir de la versión 8 o 10 de Angular esto ya ha cambiado, ¿no? Ya no es como antes. Tal vez puedo mostrarles la sintaxis de antes, pero no sé si valdría la pena. Es un poco diferente la sintaxis, ¿no? Incluso ya lo he olvidado, la sintaxis de Angular 2 o Angular 4, cuando se hacía navegación por módulos. Entonces actualmente se maneja esta sintaxis, es load children, y aquí entra una función flecha. Aquí entra una función flecha de esta forma. Pero cuando la función flecha, lo que ejecuta la función flecha adentro, va a ser un import del módulo que queremos, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar un import. Y en esta parte dentro de import iría la ruta que quiero cargar. Es decir, a ver, vamos a ver si se conoce aquí. No se conoce, a ver, lo voy a tener que escribir, lo voy a decir. Estoy en este lugar, quiero ir a login y después quiero entrar a login module, ¿no? A ver, le voy a decir, quiero entrar a login y después quiero entrar a login.module, ¿no? A ver, vamos a ver si desaparece el error. No desaparece. Pero después de que hagamos referencia al módulo el cual queremos cargar, vamos a ir aquí por verdad. Este ya es decir, va a importar y cuando ya termine de importar va a ir por verdad. Es decir, cuando ya se termine de importar y aquí entra otra función flecha. Aquí va en paréntesis y otra función flecha aquí. Es decir, cuando se complete la importación, quiero que hagas lo siguiente, estamos diciendo, ¿no? Y aquí generalmente cuando se termina de importar esto, va a agarrar el módulo, lo puedo simbolizar con una M, va a agarrar un módulo, M de módulo, y aquí tiene que aparecer M punto, y tiene que aparecer el módulo que quiero cargar. En este caso, el módulo que quiero cargar va a ser este, ¿no? La clase. Sería este login module sería. Una vez que hago referencia al archivo al cual quiero cargar con este import, va a entrar al archivo y después quiero cargar la clase, ¿no? En este caso se llama login module de esta forma, ¿no? Pero aún me sigue dando error aquí. Eso vamos a arreglar enseguida. Solo una cuestión de navegación, se puede decir aquí, una cuestión de path. A ver, vamos a tratar de darle desde src. A partir de aquí no src, app, después login. Pero igual sigue fallando, es decir, no está encontrando el módulo, ¿no? El error nos dice no encuentra el módulo o no corresponde al tipo de declaración. Por ejemplo, aquí en el typescript.json, en algunos templates, aquí lo colocan. Esta es la base, la URL base se puede decir, ¿no? Para hacer importaciones, a veces aquí colocan a partir de src o a partir de app, quiero que reconozca las importaciones de proyecto, se puede decir. Entonces a veces en algunos casos lo cambian eso para simplificar la importación de archivos, se puede decir. Pero en este caso tendría que funcionar y acaba de funcionar directamente, ¿no? Estamos ubicados aquí, entramos a la carpeta con a partir de punto login, /login, que quiere decir a partir de ese lugar. Incluso aquí si quieren retroceder es con dos puntos, ¿no? En este caso entramos a la carpeta que está al mismo nivel, se puede decir que este archivo. Y está funcionando, pero en otros casos pueden ver esto, ¿no? Les decía, app, a partir de app módulo, admin, etcétera, puedes cargar este módulo. Y eso se lo dice en el TypeScript config, ¿no? Aquí, a ver dónde está. TypeScript config, aquí no, esto les decía base URL, les estamos diciendo aquí a partir de src vendría la carpeta app, ¿no? Y a partir de esa URL base, en este caso le da la ruta que tiene que reconocer, ¿no? Esto es de una plantilla. Pueden ver este tipo de casos, cuando se compren plantillas pueden ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces en nuestro caso la configuración es diferente, ¿no? En aquí le está diciendo a partir de la raíz del proyecto, en sí de src sería, tendríamos que entrar, pero en este caso, en los dos casos tendrá que funcionar. A partir de src, app, login, etcétera, tendrá que reconocer o en este caso dándole la ruta a partir de donde estamos, ¿no? En el otro caso no sé por qué no reconoce desde src, app, login, tendrá que reconocer de igual forma, pero lo vamos a dejar así por ahora. Tal vez con WebStorm incluso tal vez pueda funcionar desde src, ¿no? Entonces por ahora está bien. Una vez más recalcando, load children es una función flecha
primero recibimos, importamos ese módulo, después cuando termina de importarse ese módulo, esto es una promesa por verdad, cuando se termina de importar, le decimos, queremos agarrar ese módulo que ha importado y aquí ejecutamos, ¿no? Retornamos, esto ya hemos visto de la función flecha, ¿no? Retornamos la clase, en este caso login.module, que sería esto, ¿no? Export class, estamos recuperando eso. Entonces con esto ya tendríamos nuestra primera ruta, en este caso login, configurado mediante navegación por módulo, se puede decir. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la vista de dashboard. Entonces sería lo mismo, ¿no? Path, le voy a decir en este caso que se llame dashboard, después load children, le digo una función flecha, quiero que importes a partir de, aquí le digo, de ese mismo lugar, le digo, vamos a entrar a dashboard. En el caso de WebStorm, incluso les sugiere aquí, si cambiamos a WebStorm, aquí le dan control espacio, les sugiere las rutas, de conoce ya qué archivos están en ese nivel, etcétera, y es más fácil, ¿no? En el caso de Visual Studio Code no estoy muy seguro, pero vamos a seguir según lo que vemos aquí, ¿no? Estamos en este nivel y después le decimos quiero entrar a dashboard, dashboard slash, después quiero entrar a dashboard.module, ¿no? Quiero entrar a ese archivo. Sería este archivo, ¿no? Dashboard.module. La extensión TS ya no se coloca aquí. Después le digo cuando se termine de acceder a este archivo, quiero ejecutar esta función flecha o por verdad quiero agarrar los resultados y quiero devolver la clase, ¿no? Le digo devolverme la clase dashboard module, ¿no? Aquí ha reconocido ya. Y con eso ya tendríamos nuestra configuración, pero en este caso navegación por módulos se puede decir. Ahora podemos hacer la prueba primero. Aquí voy a colocar slash login. Voy a esperar que se refresque y se carga login, ¿no? Y la otra ruta, en este caso es dashboard. Voy a hacer la prueba por si acaso, siempre hay que hacer la prueba, ¿no? Y se carga, ¿no? Igual, dashboard. Ahora estamos hasta esta parte. Aquí, ¿no? Ahora puedo hacer lo mismo, puedo cargar otros dos módulos dentro de la vista de dashboard y hacer una navegación igual. Seguimos haciendo una subnavegación por módulo, se puede decir, o puedo hacer una pequeña navegación por componentes aquí dentro. A ver, vamos a hacer los dos casos. Entonces ahora acabamos de hacer esto, ahora vamos a entrar a esta parte, ¿no? Dashboard. Primero voy a hacer esto, a ver, voy a agarrar esta parte aquí y lo voy a jalar aquí abajo. Aquí abajo. Primero vamos a hacer una navegación por componentes dentro de este dashboard módulo, ¿no? Sería de esta forma. Si quiero hacer navegación por componentes ya sería de esta forma, ¿no? Se cargan dentro del mismo módulo, se declaran dentro del mismo módulo y se cargan, ¿no? Están cargándose por detrás, se puede decir. Y el otro sería aquí cargar la vista 1 y vista 2, pero como módulos. Este primer caso que os voy a mostrar sería cargar la vista 1 y vista 2, pero como componentes, ¿no? Ya no como módulos, como componentes aquí. Entonces vamos a hacer los dos. Esto, si ya nos damos cuenta, sería una navegación mixta, se puede decir. Una navegación primero por módulos y después una navegación por componentes, ¿no? Ya sería una navegación tipo mixta, como les acabo de decir. Entonces, primero hagamos esto va a ser sencillo, y después vamos a hacer esto, navegación por módulos o subnavegación por módulos, se puede decir, ¿no? Entonces, lo primero, lo simple se puede decir, voy a ir a dashboard, ya tengo dos componentes aquí, estos dos componentes en este momento no están declarados dentro de dashboard, tendrían que estar declarados aquí. Voy a ir al app module, están aquí, ¿no? Lo voy a sacar porque no se puede declarar un componente dentro de dos módulos. No puedo declarar dentro de dashboard module y dentro de app module. Entonces, por eso lo estoy sacando. Entonces, esta vista 1 y vista 2, ahora lo voy a renderizar, se puede decir, desde el módulo de dashboard, ¿no? Como ya es totalmente separado, ya no pueden ir dentro del app module. Entonces primero hagamos esto y después incluso lo voy a volver a borrar cuando hagamos vista 1 y vista 2 por módulos, ¿no? Por navegación por módulos. Entonces primero aquí algo como una navegación mixta se puede decir. View 1 component y el otro sería view 2 component, ¿no? Ya lo tenemos dentro del dashboard en este caso.
Y ahora sería lo que hemos hecho al comienzo en el app routing, pero hacer lo mismo dentro del dashboard module, porque ya son separados, ¿no? Ya son módulos separados. Entonces aquí dentro del dashboard module le voy a decir quiero tener unas subrutas y eso sería igual con children. Y esto va a ser un array. Aquí le digo path, le digo aquí va a ser vista 1 view 1 y quiero que me renderices el componente aquí view 1 component, ¿no? View 1 component y después le digo lo mismo path, le digo quiero que me renderices o la path se va a llamar view 2 y que me renderices el componente view 2, ¿no? View 2 component en este caso. Incluso aquí podemos aumentar el title que ayer hemos hablado, que sería lo nuevo de Angular 14. Te puedo decir aquí, mostrarme sobre view 1, view 1 y para view 2 lo mismo, ¿no? Soy view 2 lo puedo colocar y esto se va a colocar en la parte del navegador, en la parte superior, ¿no? Entonces con esto ya tenemos primero navegación por módulos para login y para dashboard y dentro de dashboard ya tenemos una navegación por componentes, se puede decir. Después de esto ya esto vamos a cambiar, va a ser navegación por módulos igual internamente. Entonces ahora vamos a la prueba. Voy a entrar directamente a dashboard, primero dashboard. Vamos a ver qué me muestra por defecto. Por defecto me muestra el componente de dashboard, ¿no? Que sería esto, lo que les he indicado. Después, si quiero una subnavegación dentro de dashboard, sería el view 1 que acabamos de crear. View 1 y tendría que mostrarme esto, ¿no? View 1 dentro de dashboard me está mostrando. El view 2 lo mismo para estar seguros. Y está funcionando, ¿no? Entonces, recalcando una vez más, estamos haciendo esto, ¿no? Acabamos de hacer esto. Hemos navegado por módulos y ahora esta parte lo vemos aquí. Y hemos hecho una navegación por componentes en la parte de Dashboard Module. Después vamos a completar esta parte, ¿no? Y vamos a cambiar. Entonces, esto sería la navegación por módulos, se puede decir, ¿no? Ya no estamos, si nos damos de cuenta aquí, en el app module ya no tenemos, en este caso, tenemos que sacar dentro del app module. Por ejemplo, si estoy renderizando el dashboard component aquí dentro del dashboard module, tendría que estar declarado dentro de su propio módulo, ¿no? Entonces aquí tendría que estar dashboard component declarado. Con esto ya va de error seguro esto, porque ya estaría dashboard component en dos módulos, se puede decir. App module ya tendría que quedar libre aquí. Este dashboard module ya no iría aquí, el login igual ya no iría aquí. Cada uno de estos componentes iría a su correspondiente módulo, se diría, ¿no? Entonces login igual iría login component en su módulo correspondiente. Sería de esta forma, ya lo tenemos corriendo nuevamente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, el app módulo ha quedado con un solo componente declarado, ¿no? Los demás son el routing y su browser módulo que sería para otra cosa. Entonces aquí tenemos un solo componente declarado, eso es lo que está cargando. Y al hacer la navegación carga su respectivo módulo, ¿no? Cada módulo con sus respectivos componentes se puede decir. Cada módulo tiene los componentes que estás renderizando, en este caso dashboard y login módulo, ¿no? Con un solo componente en este caso. Y con eso ya dividimos, se puede decir, la sobrecarga de componentes que el navegador está haciendo internamente, ¿no? Lo que les decía, 100 componentes o 200 componentes, etcétera, ¿no? Estamos dividiendo según los módulos. Cuando vamos a login módulo solo se carga esto, cuando vamos a dashboard solo se carga esto, ¿no? Estamos haciendo eso y ya no estamos cargando de esta forma como al comienzo hemos hecho, de golpe varios componentes y navegar después de eso, ¿no? Ahora les voy a mostrar, bueno, algo extra que un complemento cuando el usuario quiera navegar a una ruta que no existe. Primero vamos a hacerlo de forma simple esto. En este caso es router module, está de esta forma como la primera tarea. Voy a crear un componente que muestre ese error. Incluso esto no siempre puede ser un componente que muestre el error. Incluso ustedes pueden decirle aquí cuando no exista esa ruta a cual el usuario intenta ingresar, que les redirecciona a otra pantalla, ¿no? A una pantalla por defecto se puede decir. Pero en este caso voy a crear error, un componente que se llame error y que me diga page not found, que diga eso. Y esa va a ser la ruta de error cuando el usuario quiera navegar a una ruta que no existe, se puede decir. Entonces, ¿cómo se define eso? Primero vamos a definir una ruta normal. Voy a decir de esa forma. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿no? Pero en la parte de navegación por módulos. En este caso, primero, este error component lo voy a declarar en el app module. En este caso sería error component.
lo declaro ahí. Y ustedes aquí tienen dos navegaciones por módulo, ¿no? En la parte de abajo va a ser lo mismo, lo vamos a aumentar. Entonces en este caso voy a decir path, en este caso que se llame SOR. Y después le digo qué componente quiero renderizar para esa vista de SOR, se puede decir, ¿no? Entonces aquí le digo SOR component. Y después lo siguiente sería cuando tratemos de navegar a una ruta que no existe, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a definir otra nueva ruta, se puede decir, una nueva configuración. En este caso le digo path y aquí se le coloca dos asteriscos. Es un comodín, se puede decir esto. Es un comodín que cuando es válido para cualquier ruta que no se encuentre a partir de las que ya se tiene definido, se puede decir. Es un comodín a partir de estos, ¿no? Es como si no entras a ninguno de estos, entras a esta ruta comodín, lo que te dice esta ruta comodín, ¿no? Entonces le digo para esa ruta comodín que me redireccione cuando no exista a la ruta que yo quiero. En este caso le puedo aquí colocar que me redireccione a login, a dashboard, etcétera, ¿no? Aquí depende de ustedes, pero si tienen una página que muestre el SOR, en este caso le digo que me redireccione a SOR, ¿no? Cuando se encuentre con una ruta que no existe, se puede decir, y le va a agarrar esta configuración de comodín, ¿no? Y en la documentación oficial de Angular igual está como comodín, se lo toma estos dos asteriscos. Entonces vamos a la prueba aquí. Primero voy a navegar ahora a login. Entonces Dashboard View 1 está funcionando. Si le digo Dashboard nada más tendría que ser Dashboard nada más sin la View, sin View 1. Está bien, a ver, vamos a la prueba View 1. Y ya está entrando directamente RAW, ¿no? A ver, si aquí le digo una ruta que no existe, quiere entrar, el usuario quiere entrar, entonces esa ruta comodín que acabamos de configurar entra directo a esta parte, ¿no? Entra esto y esto le dice directamente a Azure, los redirecciona, se puede decir. Ustedes eligen aquí, no solamente puede ser Azure, puede ser Dashboard o Login, ¿no? Eso ya depende de ustedes, entonces esto les va a servir cuando quieran controlar y obviamente se tiene que controlar, ¿no? Cuando la ruta no exista, tienen que mostrarle algo siempre al usuario. Aquí pueden mostrar una página de Azure o pueden redireccionar directamente a Login u otros, ¿no? Incluso sobre las rutas que me hablaban de proteger las rutas, nosotros podemos proteger la ruta cuando el usuario trata de navegar directamente a esa ruta y no es del usuario admin, se puede decir, o no es del usuario autorizado, le podemos redireccionar a otra ruta o lo podemos bloquear, ¿no? Es interesante. Incluso al navegar a una ruta, nosotros en ese paso del tiempo, se puede decir de segundos, podemos cargar un observable o podemos llamar a un servicio de la base de datos y hasta que se termine de ejecutar ese servicio de la base de datos, recién le mostramos la página. Ese momento se queda en blanco y después cuando termina el servicio de compilar, etcétera, o de devolver del backend, recién se muestra, ¿no? En base a lo que devuelve al servicio. Pues se puede hacer cosas interesantes, se puede decir. Pero eso más adelante vamos a ver la parte de guards o de guards, ¿no? Como se dice. Lo hemos llamado, ahora completaremos esto para terminar el ejemplo que teníamos pensado hacer esto. Navegación netamente por módulos, ¿no? Se puede decir, ya no mixto. Entonces para esto dos módulos nuevos, ¿no? Uno en View, clic derecho, módulo, se va a llamar de la misma forma View 1, View 1 módulo, lo jalo a la raíz de View, el otro lo borro, el que ha generado, y empezaremos con este. Entonces primero en esto, como actualmente están los componentes dentro de Dashboard definido, Dashboard Module, tenemos que sacarlo aquí, ¿no? View 1 y View 2 Component, porque ya va a navegar directamente a su módulo y su módulo se va a encargar de cargar lo que corresponde, se puede decir. Entonces primero lo saco eso, View 1 y View 2 aquí, ya no tiene que ver eso. Esto después enseguida lo vamos a aislar esto. Por ahora lo puedo dejar con Dashboard igual para que no me levante errores. Y aquí no, primero en el View 1 Module tendrá que estar el View Component, View 1 Component declarado. Y después aquí tenemos que tener, o podemos separar incluso su archivo de rutas. En este caso, como son rutas cortas, por eso estamos manejando en uno solo, ¿no? Routes, si es largo, les decía que lo manejen de esta forma separado en otro archivo. Y sería lo mismo, ¿no? Pero hay que exportar en este caso para que se pueda usar en otro módulo, ¿no? Routes, entonces aquí le digo routes que sea igual a un array hasta esa parte, ¿no? Entonces aquí le digo, como ya es un módulo, cuando vaya
al módulo o a la vista uno por defecto que cargue este componente. Le voy a decir component, o sería view 1 component, ¿no? Con eso ya tendré la configuración de ruta de view 1 módulo con su ruta, ¿no? Aquí me falta router module.child for child, y le paso mi configuración o mi constante de rutas, ¿no? Con esto ya está determinado view 1 módulo, ¿no? Ahora lo mismo va a ser para view 2 módulo. View 2 módulo, voy a crear un módulo view 2, lo voy a llamar, lo llevo a la raíz, esto lo borro. En aquí lo mismo, primero voy a importar el view 2 component, ¿no? View 2 component, y después mi constante de rutas. Constante routes, le digo de tipo routes, y que sea igual a un array, y mi configuración básica, ¿no? Mi navegación por defecto, se puede decir, cuando sea vacío la ruta. Le digo component y que cargue view 2 component. Y por último, en la parte de módulos para view 2 módulo, el router módulo, ¿no? Router módulo punto for child y routers, la constante de routers. Ahora sí, ya estarían estos dos separados netamente como módulos, view 1 y view 2. Y ahora desde dashboard tengo que hacer lo mismo, pero en el children en este caso. Para view 1 le voy a decir, ya no vas a navegar a dashboard component directamente, sino vas a cargar un módulo aquí. Load children, aquí una función flecha, sería prácticamente lo mismo que hemos hecho, ¿no? En el app routing módulo principal. Aquí sería import, le digo, vas a importar de esta ruta. En este caso directamente entraría aquí a view 1, después entraría a view 1.module, y cuando esto se termine de ejecutar por verdad, le digo module, agarras el archivo view 1 module, ¿no? Esto lo voy a dejar así, sería de esta forma. Prácticamente va a ser lo mismo, pero en este caso para view 2 va a ser un load children, view 2, entras a view 2.module, y cuando entres eso, cuando se termine de cargar, cargas view 2.module, que sería la clase, ¿no? Y con esto ya tendrías separado netamente la navegación, va a ser lo mismo, la navegación va a ser lo mismo, pero netamente ya está separado de esta forma, ¿no? Aquí por módulos, una navegación principal por módulos y una subnavegación igual por módulos. En este caso os va a servir para hacer esto, ¿no? Navegación principal y otra navegación principal de dashboard, que sería reportes, etcétera, que puede tener varios componentes, y lo mejor sería hacerlo por módulos, ¿no? Ahí, en esa parte. ¿Y eso qué nos va a permitir? Cuando hacemos navegación por módulos, esto nos permite que el proyecto sea escalable, ¿no? Porque este módulo, si vemos en View 1, si quieren aumentar más vistas, incluso más navegaciones, etcétera, aquí pueden hacerlo, ¿no? Pueden declarar otros componentes y pueden aumentar más rutas aquí en caso que esta vista necesite, o pueden incluso colocar al mismo nivel aquí que está por default para navegar directamente a esto de View 1 módulo, pero cargar otro componente, ¿no? O cargar rutas children, se puede decir. Entonces el proyecto con esto se vuelve más escalable a futuro, no se queda en caso que quieran aumentar un módulo, hacerlo de esta forma es mucho más sencillo. Esto pasa, ¿no? Cuando desarrollan un proyecto, después el cliente quiere algo nuevo, un módulo nuevo. Si está de esta forma estructurado su proyecto, pueden hacerlo de una forma más fácil, ¿no? Directamente adicionan o crean un nuevo módulo y lo linkean, ¿no? Con su router que el otro ya tiene por defecto, se puede decir. Entonces esta es una buena forma para proyectos grandes, se puede decir, porque generalmente siempre van a ser escalables. Cuando son proyectos pequeños de demo, lo pueden hacer con navegación por componentes para hacerlos rápido, ¿no? Porque son, como se han dado de cuenta, aquí son varios archivos. Incluso esto podría ser un archivo separado en caso de que crezca, ¿no? En caso de que crezca, esto se le lleva a otro archivo como app routing module y se lo maneja de esta forma, ¿no? Puede tener 10 rutas, etcétera. Puede ver distinto tipo de cosas. Entonces ahora vamos a la prueba. Por último, entro a dashboard view 1 y me muestra, ¿no? Si entro a view 2 tendría que pasar lo mismo aquí. Está funcionando bien. Entonces con esto quedaría verificado primero, para que no quede dudas, la parte de navegación por módulos, en este caso desde dashboard, ¿no? Desde dashboard estamos haciendo la navegación mediante módulos.